Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre el artículo tocado optimización de los parámetros del proceso de secado de melocotones mediante agentes espumantes, a cargo del curso de operaciones unitarias del docente Alex Samuel Silva Baigordia. Quienes habla es Fiorella Mayra Saavedra Vargas. Bueno, comenzando, este trabajo en sí se va a centrar en una técnica innovadora de secado que tiene en sí el potencial para mejorar en sí la calidad de los productos alimenticios, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de los melocotones o, bueno, como a veces solemos llamarlos duraznos, ¿no? Bueno, a medida que vamos a ir viendo los diferentes contextos que voy a ir brindando, vamos a ver que va a incluir también en la investigación cinética de secado, la optimización de las condiciones de secado, así como el análisis de las propiedades nutricionales del polvo obtenido, ¿no? También cómo puede de repente cambiar de color. Teniendo en cuenta el creciente interés de conservación de alimenticios y sus productos nutricionales, ¿no? Este artículo en sí, bueno, ha proporcionado, cuando lo he leído, una técnica de secado que nunca lo había visto, digamos que es la espuma, el de estera de espuma o de repente de agentes espumantes, que es el SPI y el PPI, que uno es proteína aislada de soya y el otro es la proteína aislada de guisante. Bueno, como introducción, porque vamos a hablar de introducción, los objetivos materiales, metodología, resultados, discusiones y conclusiones. Como producción podemos decir que la importancia del secado en los alimentos. Bueno, en sí, el secado, como hemos visto en clases, el secado es un método efectivo de conservación de alimentos, ¿no? Que en sí va a reducir la actividad de agua y va a prolongar la vida útil y manteniendo en sí la calidad nutricional y efectiva y, bueno, en sí especialmente de ahorita que estamos hablando de durazno. También, bueno, y vamos a hablar del tema del secado por espuma, que es algo que nunca lo he visto y bueno, leyendo he visto que si esta técnica va a permitir que productos semisólidos o líquidos, que acá lo que hacen es convertirlo en puré, bueno, va a incrementar en sí la superficie de posición de aire caliente, en sí lo que va a facilitar el secado más rápido y eficiente a temperaturas más bajas, ¿no? Y también es, bueno, viendo, también es beneficioso del uso de agentes espumantes. ¿Por qué? Por ejemplo, como bien lo dije, se usan dos agentes espumantes, uno de soya y otro de guisante, que en sí estabilizan la espuma y pueden influir en las propiedades funcionales del producto. Así va a mejorar realmente características como el contenido fenólico y actividad antioxidante, que es lo que más se está hablando en este artículo. Y bueno, también se exploró el tema de las proteínas vegetales que lo menciono, que por ejemplo, la proteína de soya, en sí, estas dos proteínas se investigan su capacidad para estabilizar espuma, ¿no? Durante el proceso de secado, y lo que resulta en sí un producto final con mejores características. Bueno, como objetivos tenemos que en sí, objetivo principal, ¿no? O en general, que es optimizar en sí los parámetros del proceso de secado por espuma de duraznos para mejorar sus características nutricionales, físico-químicas, sensoriales, y utilizando en sí la metodología de superficie de respuesta, ¿no? Y como específicos tenemos que en sí va a estudiar la cinética de secado del puré de durazno a diferentes temperaturas, que son 75, 70 y 75 grados Celsius. Y los espesores de espuma que vienen a ser 3 milímetros, 5 milímetros y 7 milímetros. ¿Para qué? Para determinar el tiempo óptimo de secado y las características del producto final, ¿no? De repente un secado puede ser mejor que otro. Y también, como otro objetivo específico, tenemos que analizar el impacto de diferentes concentraciones de agentes espumantes, como bien le dije, el soya, el de guisante. Esto sobre las propiedades físico-químicas del polvo de durazno, incluyendo el contenido fenólico, la actividad antioxidante y las propiedades de color, que también lo evalúa. Y por último, es también evaluar la relación entre los parámetros de secado y las características sensoriales del producto final. ¿Esto para qué? Para ver si es que de repente incluye la textura y color o la palatabilidad, en sí para garantizar que se optimice la calidad del durazno y, bueno, del durazno seco, ¿no? Que estamos hablando, mientras se minimiza en sí el deterioro físico y químico. Como materiales, ¿qué se usó? Bueno, se usó en sí los duraznos maduros almacenados a 4 grados Celsius durante 30 días. Como bien lo dije, el tema de las proteínas aisladas de soya, las proteínas aisladas de guisantes. Por ejemplo, la proteína aislada de soya en sí es un ingrediente alimentario derivado de la soya, ¿no? Como bien lo dice su nombre, que así va a contener un alto contenido de proteínas, normalmente entre 90 y 95%, ¿no? Y esta proteína se utiliza así como suplemento nutricional en la industria alimentaria por sus propiedades funcionales que incluyen emulsificación y también la formación de espuma, lo que hace útil en productos como batidos, de repente también barra de proteínas y en el secado también por espuma de purés de frutas, que es lo que se ha visto acá. Y el otro tema que es
proteína de guisante, el aislado de proteína de guisante. En sí, este aislado obtenido de guisantes que también tiene un alto contenido proteico, pero menos que el de soya. Este tiene de 80-85%. Y el de guisantes se podría decir que es conocido por sus propiedades funcionales, así como ser alternativa a las proteínas de origen animal. Esto siendo en sí especialmente popular entre dietas vegetarianas, ¿no? Digamos que se suplementa esto. Y también, al igual que la proteína de soya que lo dije, el de guisante se utiliza en aplicaciones de secado por espuma y también otros productos alimenticios. Y como otros ingredientes, bueno, tenemos a celulosa al 5% para la estabilización de esto y solventes y reactivos, ¿no? Entre diferentes como metanol y diferentes. Bueno, la metodología fue la siguiente. Primero, para la preparación de muestras, se cortó los duraznos en mitades y luego se licuó para poder obtener el puré. Porque esta aplicación o este método solo se hace con contenidos semisólidos o sólidos. O mejor dicho, semisólidos o líquidos. Y bueno, luego de que se obtenió el puré, se mezcla el puré con diferentes concentraciones con agentes espumantes, al 0.5%, el 1%, el 1.5%, ¿no? Y luego se hace la formación de espuma. Esto se hace de repente batiéndola la mezcla durante 25 minutos, que es lo que nos dice, para crear una espuma homogénea. Y ahí se va a registrar también la densidad y color iniciales de la espuma, ¿no? Para ver cómo es el que va a cambiar luego del proceso de secado. Luego está la condición de secado. ¿Qué es esto? Es la extensión del puré espumado en bandejas de aluminio, se va a extender. Y luego se va a hacer un secado en un horno convencional, pero a diferentes temperaturas, de 65, 70 y 65. Y esto luego se va a registrar como de repente su pérdida de peso cada hora para calcular decir la velocidad de secado, ¿no? Y luego, por último, se va a hacer el diseño experimental. ¿Cómo es esto? Esto va a usar una metodología de superficie de respuesta para así optimizar las variables del proceso, ¿no? Que bien lo dije que son temperaturas, concentración y el espesor de la espuma, que es lo que se ha ido controlando. Y por último, también está la evaluación de respuestas como el tiempo de secado, el contenido fenólico, cómo es el que varía, y la actividad antioxidante. Y también el tema del color, ¿no? Cómo va a cambiar, que es lo que dije. Bueno, luego está, y haciendo todos estos procesos vamos a ver cómo es el que va a ir cambiando y bueno, pasaremos a resultados y conclusiones, ¿no? Los resultados y discusiones vamos a ver así cómo, dado por las gráficas, va a ir variando y cómo ha ido variando durante el tiempo. Por ejemplo, acá vamos a hablar del tema de curvas de secado. Esto es un gráfico que fue el gráfico, o bueno, la figura 10, que es el efecto de la temperatura y el espesor sobre la actividad de eliminación de los radicales de DPPH. ¿Qué viene a ser? Esto, el DPPH sí es el tema de los contenidos antioxidantes, en sí en muestras no espumadas. Esto es en muestras no espumadas. Por ejemplo, acá nos habla que a mayor temperatura, que es el amarillo que hemos visto que es 75 grados Celsius, en la mayoría de los casos vemos que se observa una mayor actividad antioxidante, ¿no? Especialmente en el espesor de 5 milímetros, donde el efecto es más notorio. Y en 65 grados Celsius, que es el azul, la actividad de eliminación de antioxidantes es menor en comparación con temperaturas más altas, como vemos. Y bueno, la interacción entre este espesor y las temperaturas, hemos visto que en muestras más gruesas, que son 5 milímetros y 7, la temperatura de 75 grados Celsius logra en sí un aumento en la eliminación de los radicales antioxidantes. Y en muestras de 3 milímetros, los valores son más similares entre las tres temperaturas, ¿no? Lo que indica en sí que el efecto del espesor es más determinante que la temperatura en estos casos. Bueno, y en sí este gráfico va a indicar que el espesor de la muestra y la temperatura de secado van a influir en sí en la actividad antioxidante, ¿no? Que es el DPPH. Y en general, a mayor temperatura que estamos viendo y a mayor espesor van a conducir a una mayor eliminación de radicales, lo que sugiere que estos factores pueden optimizarse en sí a mejorar las propiedades antioxidantes del producto final, ¿no? Van a mejorar. Y en ello ya hay un avance, ¿no? Que a mayor temperatura y mayor espesor van a conducir a una mayor eliminación de radicales antioxidantes, ¿no? Bueno, luego también vemos la figura 11. Este es un gráfico que es un poco tedioso de entender, o se podría tener tedioso porque es en 3D, ¿no? Y este habla sobre el análisis de la superficie de respuesta para actividad de bien lo dije, de actividad antioxidante en muestras de SPI y PPI, o sea, en proteína aislada de soya y en proteína aislada de guisante. ¿Qué es la diferencia, no? En sí se presentan, como bien lo dije, dos gráficos 3D que muestran la relación de temperatura, concentración del agente espumante y la actividad antioxidante, ¿no? Bueno, en sí,
vemos que en efecto de la temperatura las curvas de secado indican que al aumentar la temperatura que vemos acá de 65 y 75, la velocidad de evaporación del agua también va a aumentar. Esto se puede deber, o bueno, nos explica que se debe al calor adicional que va a mejorar en sí la energía cinética de las moléculas del agua, en sí facilitando su salida del material, ¿no? Este hallazgo en sí es consciente con la teoría de la cinética del secado, que es lo que hemos visto en clase, que sugiere que el secado es más efectivo a temperaturas más altas, ¿no? Llegamos gráficos, la superficie de curvas muestran cómo la actividad antioxidante cambia con la temperatura y la concentración del agente espumante. Entonces observa que en sí que el SPI, que es el de soya, eh, va a aumentar, bueno, se observa que en sí el de soya, el proteína aislada de soya, va a aumentar como la actividad antioxidante va a aumentar. Esto con un incremento en la temperatura y en la concentración. Pero en el del guisante, el comportamiento es más irregular, ¿no? Con variaciones en sí de tendencia que vemos. Acá, por ejemplo, el gráfico está más echado para el otro lado, que es el tema de las temperaturas, mejor dicho, los antioxidantes. Vemos que ha bajado. Y en el otro, que se ve en el PPI, está muy irregular, ¿no? Y bueno, podemos decir que en sí el aislado de soya, el activo antioxidante va a aumentar con la temperatura y la concentración del espumante. Pero el de guisante, el comportamiento es más complejo, ¿no? Pues, se debe de repente con posibles interacciones que van a afectar en sí la actividad antioxidante de manera menos predecible, ¿no? Y luego está la figura 9. Ello también nos habla de los compuestos fenólicos. Bueno, el contenido fenólico total. Dice TPC porque en inglés es Total Phenolic Content. O bueno, en español, como les estoy diciendo, es contenido fenólico total. Bueno, en sí esta figura 9 que nos habla de análisis de las oficinas de respuesta para el contenido fenólico total en muestras igual de soya y de guisantes, que es lo que estamos hablando. Van a haber diferentes combinaciones, ¿no? En versiones de proceso, por ejemplo, la temperatura de secado y la concentración de agente espumante. Por ejemplo, acá nos habla de la interpretación de la superficie, he podido poder entender un poquito esto. Así que como la superficie es tridimensional, muestra en sí cómo cambia el tema de los compuestos fenólicos con totales, con diferentes niveles de temperatura, ¿no? Cómo varía en sí. Y esto nos puede permitir identificar combinaciones óptimas que maximizan el contenido fenólico. Y bueno, en el SPI, en el de soya, que es el que está acá a la izquierda, se observa una tendencia clara donde un aumento en la temperatura y en la concentración, un aumento en la temperatura y en la concentración que vemos acá, pueden llevar a un incremento de contenido fenólico hasta cierto punto. Sigue una posible también disminución, ¿no? Que estamos viendo. Y también en el tema del B, que es en el de guisantes, la superficie parece más irregular, o sea, como que medio así, como que se ovala, ¿no? Se cae. Y indicando en sí la retención de los compuestos fenólicos totales, que puede no ser tan predecible como en el de soya y puede también depender de una interacción más compleja entre la temperatura y la concentración. Y como bien lo dije, en el de soya, esa zona roja en la parte superior en sí sugiere que hay una combinación óptima de la temperatura y concentración de los compuestos fenólicos totales alcanzan en sí su punto máximo. Por eso como que se ve en rojito. Y en el tema del gráfico B, que es en el de guisantes, tiene una superficie más homogénea. Pero, o sea, el otro como que está así, medio esto, pero este tiene homogénea, pero sea para abajo. Esto podría indicar que la variación de la temperatura, o bueno, en la temperatura, en la concentración va a afectar menos a la retención de fenoles en comparación con el de soya. Y en sí podríamos decir que el de soya parece haber una combinación óptima en la temperatura y concentración para obtener el mayor compuestos fenólicos, ¿no? O sea, es como que mejor. Y el de guisantes, la relación de estas variables en sí es menos evidente, lo que sugiere que otros factores pueden influir en la retención de fenoles. Por ello, podríamos decir que el de soya es como que un poco mejor para obtener el tema de total de contenidos fenólicos. Luego está el cambio de color. ¿Cómo puede afectar de repente las temperaturas
o de repente, dado que se le hizo un tratamiento con proteínas aisladas de soya y proteínas aisladas de guisante, ¿cómo puede afectar de repente en el cambio de color? Bueno, en la figura 2, que nos trae igualmente dos imágenes tridimensionales, donde la A es el tema ahora la A es el tema de guisantes y la B es el tema de soya. Bueno, podemos decir que en sí, al observar las gráficas, se pueden indicar patrones diferentes para el de soya y el de guisante. Como vemos, uno está como que más arriba y para abajo y el otro está como que más abajo y así como que algo cóncavo para abajo. Y resulta que el aumento más marcante en temperaturas, bueno, en el cambio de color en comparación del de soya. Eso indica que en sí que el de guisante puede ser más efectivo para mejorar la luminosidad del producto durante el proceso de secado en comparación del de soya. Pero de repente para poder explicar un poco mejor esto, ya que estos, ¿cómo se llama? Estos gráficos en sí ayudan en sí solamente a ver que va a haber una variación sí diferente por el tema de las mismas gráficas que están representando, pero también el artículo nos da tablas ANOVA que nos ha ayudado también a ver la diferencia que puede haber, ¿no? Por ejemplo, en la temperatura que estamos viendo acá, en el de guisantes, que es el PPI, la temperatura tiene un efecto en un sentido de P igual a 0.1532, como vemos acá. Y el SPI, el de soya, que vemos acá la temperatura, tiene casi un valor P menor a 0.01 con un valor de F de 55, como vemos. Esto indicando que el principal factor que va a afectar el cambio de color en la proteína de soya, ¿no? O sea, ver de repente un cambio mayor en este. Y en comparación con el agente espumante, el PPI es, bueno, el de guisante es significativa, con un impacto moderado. Y el de guisante en sí nos dice que, bueno, sugiere que la concentración del agente espumante no influye fuertemente en el cambio de color en proteína de soya. No, al menos esto no va a influir. Y en el espesor, que es algo que también vimos en el tema del secado, ¿no? Que en el secado sí va a influir el espesor y el tema. Bueno, en el cambio de color, el espesor no es significativo en el tema de guisantes. Vemos que tiene un P de 0.261. Acá está. Y en el de guisantes el espesor tiene un efecto de P igual a 0.368, indicando que la proteína, bueno, en la de soya, el espesor en sí muestra un rol en el cambio de color. Y hemos visto que muestra un cambio de color bueno, en el de soya sí va a afectar, pero y en el tema de la constitución de agente espumante no va a influir. Pero ya sabemos que en el de soya sí, al menos ese sí. Y bueno, también vemos que en el de guisante la temperatura no es un factor significativo, mientras que en el de esto sí lo es, en el de soya. Y la concentración de la agente espumante tiene una mayor relevancia en el de guisante que en el de soya. Bien. En sí, este análisis sugiere que en futuras estimaciones del proceso de secado para soya se debería controlar más la temperatura y el espesor, mientras que en el de guisante la concentración del agente espumante juega un papel más importante, ¿no? Puede de repente hacerse un nuevo experimento donde se pueda ver de repente cómo pueda ir cambiando a mejor o para peor. En el tema de guisante se puede ver el tema de concentración de la gente, de repente puede ir mejorando o de repente también puede afectar. Pero al menos con las contrataciones que han hecho, han visto que sí juega. Bueno, también vemos que el color del polvo de durazno se vuelve más claro y rojizo después del secado en el valor de luminosidad, que es algo que está por acá. Y también, bueno, eso nos dice más en el tema de conclusiones, ¿no? Que el color del polvo del durazno se vuelve más claro y rojizo después del secado secado, y el valor de la DL, la luminosidad, aumentó con el porcentaje del agente espumante, siendo más prominente las muestras de aislado guisante. Y el tiempo de secado en sí disminuyó al aumentar la temperatura de secado, lo cual coincide con otros estudios de secado de espuma, ¿no? Y los modelos de secado en sí mostraron que el modelo de Page, era el más adecuado para representar el comportamiento del secado. Bueno, y para terminando con las conclusiones,
algo que mencioné primero, vamos a mencionar, por ejemplo, cómo este artículo, o haciendo la pregunta, cómo este artículo nos hace recordar o nos hace de repente indagar más en el tema de operaciones unitarias, ¿no? Una de ellas es el tema del secado, la aplicación de operaciones unitarias en el secado. O sea, este es un tema que hemos tocado durante clases. En sí, el artículo aborda la optimización del proceso de secado de melocotones, el cual es una operación unitaria clave en la industria de alimentos, ¿no? El secado en sí es una técnica fundamental, que es lo que dije al inicio, para la conservación de productos perecederos, ya que reduce la actividad de agua y prolonga la vida útil de alimentos. Y otro de ellos también es el uso de agentes espumantes para mejorar el proceso, ya que en sí el estudio va a incorporar el uso de agentes espumantes, que es el de soya, y el de guisantes, lo cual modifica las propiedades físicas del material y afecta a variables como la transferencia del calor y también de la masa. Este enfoque es más relevante en operaciones unitarias porque esto también es porque influye en la eficiencia del secado, va a influir en ello, y también puede mejorar la calidad del producto final, ¿no? A preservar de repente mejor los compuestos bioactivos y de color, que es lo que hemos visto, que uno ha ayudado en ello y otro ha jugado en contra. Y también modifica las condiciones de transferencia de masa, de calor y masa, optimizando así el tiempo y la temperatura de secado. Y bueno, otro de ellos también es la aplicación de métodos estadísticos para la optimización, ¿no? En sí, ¿por qué? Ya que va a permitir así identificar condiciones óptimas para maximizar en sí la calidad y minimizar costos. También mejorar la reproductibilidad y la escalabilidad del proceso. Y también también nos puede ayudar a tomar decisiones basadas en datos experimentales. Sabemos que el tipo de secado que se utiliza es el secado de agentes espumantes. Y bueno, se incorporó este agente y podríamos decir también cómo puede tener ventajas. Bueno, esto ya lo dije, que es la mayor eficiencia de transferencias de calor de masa y menos daño térmico, ya que permite así secar a temperaturas más bajas, que hemos visto que el máximo llegó a 75 grados Celsius. Y también la conservación de compuestos bioactivos como polifenoles y antioxidantes, que les hemos visto. Y bueno, la importancia del secado en este estudio, creo que para todo, pero ahorita que estamos enfocando en este estudio sobre agentes espumantes, en sí es la inhibición del secado de frutas, ¿no? Que es el uso de agentes espumantes que, como bien lo dije, permite a lo mejor la eficiencia del secado y también la optimización del proceso, que se identificaron condiciones óptimas para balancear la velocidad de secado y la calidad del producto, ya que uno balanceaba a otro, por ejemplo, el secado, el espesor, y ello como que ayudaba. También está la relevancia para la industria alimentaria, ya que puede aplicarse en la producción de frutas deshidratadas con alto valor nutricional. Y bueno, terminando con las conclusiones, podríamos decir que la utilización de condiciones de secado, como bien lo dije, se identificaron estas, que la máxima fue de 65 grados Celsius, y también la concentración de agentes espumantes, ¿no? Que fueron entre 0.85 a 90 grados, 90% mejor dicho. Y así estas condiciones maximizaron la calidad del polvo obtenido, ¿no? Manteniéndose un alto contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante. Se logró esto. Y bueno, también está la influencia de temperatura y la concentración, ya que los resultados se indicaron que tanto la temperatura de secado como la de concentración del agente espumante tienen efectos significativos sobre las propiedades físico-químicas, ¿no? Con el tema de color, el contenido fenólico y la actividad antioxidante. Ya que en temperaturas más altas se observó un aumento de cambio de color, también, aunque también puede haber discursiones o de repente alguna alteración para la calidad del producto. También está el efecto de los agentes espumantes. De repente, comparando los efectos espumantes del tema de soya y el de guisante, se encontró que ambos agentes espumantes pueden ser efectivos, aunque sus interacciones con las condiciones de secado difieren, ¿no? Y el de guisantes mostró un mejor desempeño en términos de calidad de producto, como bien lo dije, ya que no tenía muchos efectos significativos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Y también sugiriendo también su preferencia para procesos de secado de durazno. Luego también está el análisis estático relevante, que es lo que mencioné. Las herramientas estadísticas como ANOVA, que por ejemplo en este cuadro nos ayuda a entender de repente sus diferencias, ¿no? Y de repente el tema de cambio significativo que pudo ver. Por ejemplo, nos demostró que sí son esenciales para entender y cuantificar las relaciones entre variables de la operación y la calidad que pudo ver en el producto. Y bueno, nos subraya la importancia de aplicar las herramientas de análisis robustas en la optimización de procesos industriales. Luego también está la relevancia, por último, la relevancia para la industria alimentaria. Cómo este hallazgo en sí va a proporcionar valiosas
eh, valiosas directrices así para la industria del secado, ¿no? De repente, hoy en frutas, pero también para vegetales. En sí, esto para orientar en sí a los productores en la elección de parámetros que optimicen en sí la calidad del producto final y que contribuyen de repente a extender la vida útil de los productos en el mercado, ¿no? Además de también preservar sus propiedades nutricionales, que es lo que hemos visto, que se pudo conservar el tema o preservar el tema de los compuestos antioxidantes y los compuestos fenólicos totales. Y bueno, los cambios de color también se pudo esto, pero en algunos sí hubo unos cambios, ¿no? Y bueno, eso sería todo por exposición. Gracias.